Empezar a hablar con él. Se llama Leandro Gil, es periodista recibido en TEA, tiene una diplomatura en periodismo digital en el Instituto Tecnológico de Monterrey, México, que obtuvo con promedio 10 y una mención de honor. Fue becado por Coca-Cola, condujo varios programas de radio durante 10 años, es autor del libro Las vías de la herida, novela publicada en el 2017 en papel, ebook y audiolibro con traducción a lengua de señas argentinas, o sea que es un audiolibro inclusivo. Y está en proceso su segundo libro, ya vamos a hablar de ese temita, dicta conferencias sobre motivación, liderazgo y adaptación al cambio para superar desafíos, entre otros abordajes. Actualmente trabaja en el diario La Nación, en las secciones Sociedad, Espectáculos y Cultura, y además trabaja, hablando de cultura, en el Ministerio de Cultura de la Nación en el área de comunicación. Un montón, bienvenido, Leandro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, gracias. Sí, soy yo y todos mis clones. ¿No? Claro. Muy bien, no sé por dónde empezar, ya me quedé sin aire. Claro, pero como estamos, este segmento se llama Cambio de Roles, que es donde se invierten justamente los roles, y en vez de yo ser la entrevistada, soy la que le hago las preguntas al periodista. Mira. Y me vengo. No, en realidad es el momento en el que los periodistas disfrutan y ven qué se siente estar del otro lado. Y la primera pregunta tradicional es: ¿cómo fue que decidiste estudiar periodismo? Siempre quise ser comunicador. Desde que era chico escribía, a los 8 o 9 años yo ya más o menos tenía una calidad de escritura que superaba un poco el promedio en ese sentido. Entonces saber que iba a escribir estaba como siempre ahí en el horizonte. Y a medida que fue creciendo empecé a conocer, no sé, diferentes periodistas y me empezaron a gustar algunas cuestiones. Y una vez estaba mirando CQC y me gustaba mucho el periodismo que hacían en CQC, ¿no? De ir a interpelar en serio a la otra parte y demás. Y Pergolini dijo: si quieren ser periodistas, vayan a TEA. Y bueno, ahí me quedó eso en el tintero y fui. Y así estoy. Te quedó más TEA que lo de si quieres ser periodista. Dijiste, yo tengo que ir ahí. Después y fui a conocer a TEA. Sí, la verdad que fue un gran lugar, una segunda casa. Qué lindo. ¿Y cuál fue tu primer trabajo como periodista? Empecé a trabajar en la revista Quiné, que es una revista de salud. Sí. Y a raíz de eso gané unos premios y así fue que entré a La Nación y después ya empecé a trabajar en el diario hasta hoy. Ganó unos premios, qué humilde, ganaste muchos premios. No, bueno, pero en ese momento justo se dio que gané esos reconocimientos y a raíz de eso la gente de La Nación conoció mi historia y después me terminaron ofreciendo trabajo también. Muy bien. ¿Hay algo que te suscite ganas de preguntar de lo que dijo? No, me parece fantástico. O sea, además cuando vos le preguntaste por qué estudió periodismo ya lo tenía clarísimo. Sí, claro. Por suerte. Yo quería ser comunicador. En ese sentido tuve la vocación muy marcada desde siempre y no tuve que experimentar eso de ir, ¿no? Como por ahí medio perdido, sin saber bien qué estudiar y qué no. Es como que tuve como el norte muy marcado. Muy bien, y quizás no, estoy segura, porque siempre en el programa, como entrevistamos periodistas, nos siguen muchos estudiantes de comunicación, de la licenciatura o de periodismo, y le preguntamos a los periodistas que tienen trayectoria o que recibieron premios, ¿qué consejo o qué recomendación le darías a los chicos que están estudiando esas carreras? Que se animen a experimentar, me parece, ¿no? A probar, a ver si les gusta. Creo que también está bueno saber si uno siente una suerte de curiosidad nata, ¿no? Es como que hay un gen periodístico que puede surgir. Y después es eso, es ir y probar la carrera. Después está bueno tener la experiencia. Tengo una pregunta. Sí. Porque ahora hay el que quiere comunicar. Me llamó mucho la atención la palabra comunicador, ¿no? Dijiste periodista. Sí. Comunicador. Te pegó, porque me gustó sí. Porque es como una vocación. Va más allá del trabajo. Y entonces me quedo pensando, hoy los pibes pueden hacer algo que antes no, que es que el que tiene ganas de comunicar tiene un montón de medios a disposición y puede probar si le gusta. Uh-huh. Eso... Claro, está el periodismo ciudadano. ¿Hace años no? No, por eso. ¿Y cuál era la pregunta? La pregunta es cómo fue en tu caso y qué le decís, o sea, a estos chicos ya les diste un mensaje, pero ¿qué opinás de que ahora todo el mundo comunica? Como hay una ¿no? Todo el mundo tiene un podcast o un YouTube o algo. Claro, o la posibilidad de tenerlo, ¿no? Claro. Con el teléfono en la mano. Claro. O en la nariz en este caso. Pero, bueno, me ha pasado, tengo 36 años, entonces a nivel medios de comunicación soy una suerte de híbrido, porque vengo de la escuela anterior también, ¿no? De la televisión, de la radio. Claro. Y de repente el surgimiento de todas estas plataformas digitales como sucede ahora, que es esto que mencionás. Entonces sí, es verdad, ahora tienen una posibilidad que quizás yo cuando era adolescente no tenía y me hubiera encantado tener.
y está buenísimo poder tener esa herramienta y ver qué sucede, porque aparte creo que hay una suerte de democratización con respecto al uso de las tecnologías que antes no sucedía. Totalmente. Y si uno es bueno en lo que hace, la gente va a acompañar, eso sí. Eso es interesante, porque es como que ya depende un poco más de la vocación, del talento, que del acceso que te pueda conocer a alguien, tener contactos. Claro. Muy bueno. Genial. Se invirtió en ese sentido. Muy bien, cambio de roles. ¿Fue buena la pregunta? Sí, Gracias. muy bien, Aprobado, bravo. publicable, señor Mel. ¿Cuál es la mejor nota que escribiste? Qué difícil esa pregunta. No sé si puedo En la que te sentiste más cómodo. marcar una como... No, es que El que me ha dijiste, pasado esta es mi en mejor varias nota. ocasiones Bueno. de tener grandes entrevistas, de sentir el... Me gusta mucho la radio, ¿no? Y todo el ambiente Sí. y la mística que hay. Y recuerdo en más de un programa reírme, pero con una profundidad de felicidad en ese momento increíble, como también me ha pasado de escribir historias para el diario y que a raíz de esas notas, no sé, distintas obras de teatro tuvieran otras posibilidades. Entonces eso también te llena. Claro. No sé, entrevistar a gente que pibe admiraba quizás como artista, después de grande poder entrevistarlo como comunicador también está buenísimo. Entonces no puedo marcar una, quizás. Bueno, y así, entrevistas, o sea, ¿con quién te sentiste más cómodo de tus entrevistados? Tampoco. O más incómodo. Por ahí. O más incómodo, claro. Yo trato de... Mira, mi productora suele ponerme preguntas que te llevan por el lado triste o Ahí está incomodidad, pero si querés... o sea, No, digo, y a mí me gusta preguntar por anécdotas divertidas, lo mejor, lo que más te conmovió. Pero viste que capaz que hay alguien que vos admirás mucho o tenías muchas ganas en la entrevista, te sentaste y dijiste, yo no puedo decir malas palabras acá, pero este es un bobo. Sí. Este al final, no me contestó nada. Sí, tal cual. Sí, quizás una de las más lindas que experimenté fue cuando conocí a Valeria Salech, la presidenta de Mamá Cultiva Argentina, que bueno, vino y estuvimos casi 1 hora y media hablando en el programa al aire y contó cómo había sido todo el recorrido y fue tanta la emoción que corría en ese estudio que estábamos todos llorando, así que por ejemplo mirá. así a nivel afectuoso me acuerdo mucho de esa. Después las otras las dejamos pasar, me parece. Sí, Dale, no sentí tan me cómodo. parece No bien. quiere contar lo divertido. No, está bien. Mientras se le va a ocurrir alguna de acá que terminemos la nota, y yo, por las dudas que se pase volando el tiempo, que pasa, quería preguntarte por tu segundo libro. ¿De qué se trata? Si tiene título, ¿qué nos puedes contar? Sí, bueno, primero escribí Las vías de la herida, que narra 31 años de mi vida, y lo que sucede es que una vez que terminé con ese libro y la gente lo leyó, me empezó a preguntar qué pasó después. Así que El pacto de las hormigas es la segunda novela y bueno, continúa la historia que ya comenzó en el libro anterior y que tengo en mente que sea una trilogía en realidad. Qué bueno, O sea, pero entonces nos vas a tener que contar aunque sea un poquito del primer libro, lo que quieras vos. Sí, bueno, a los 22 años tuve un accidente que dejó como consecuencia la pérdida de mis brazos y hoy por hoy tengo una hija que va a cumplir 12 años, ¿no? Pero cuando tenía 3 me preguntó qué había pasado con esas manos. Entonces dije, bueno, mira, la historia es larga, lo que voy a hacer es escribir un libro para que el día de mañana tengas la herramienta ahí, ¿no? Y lo puedas leer, así que empecé a escribir Las vías de la herida, que es la primera novela, que habían pasado muchas cosas en mi vida que realmente... no desde mi punto de vista, pero sí desde mis amigos y el entorno me decían, che, esto hay que contarlo, esto hay que escribirlo, ¿no? Entonces, Claro. cuando sucedió lo del subte y la sobrevida y el adquirir una discapacidad y también el conocer ese mundo y empezar a surfear esas olas, después fue como inevitable también el contarlo, ¿no? Entonces, bueno, Las vías de la herida llega hasta mi cumpleaños número 31 y todo lo que se vivió hasta ese momento. Y El pacto de las hormigas es lo que vino después, ¿no? Después de publicar el libro, después de empezar a recorrer el país presentándolo. Hay una suerte de eje narrativo que tiene mucho que ver con la potencia que tenemos como sociedad cuando todos trabajamos en conjunto para el mismo lado, ¿no? Porque quizás uno puede quedarse con una versión editada mía, ¿no? Que es el caso de la persona que puede superar y que siempre quizás tira para adelante y demás, pero todo eso es una construcción colectiva en realidad en mi día a día, no es que Leandro Gil es uno solo, sino que realmente hay un montón de gente que está a la par ayudando a que yo pueda seguir adelante en un montón de cuestiones, ¿no? Laborales, personales y demás. Sí. Entonces El pacto de las hormigas, que es mi segunda novela, lo que hace es un poco contar esto, ¿no? Es toda esa fuerza colectiva. Muy bien.
Bueno, estoy pensando en escribir un libro. Y sí, yo también tengo mi historia para contar, y en el programa de radio no tengo hijos, así que no tenía la motivación, pero bueno, tal vez es interesante la experiencia. ¿Y qué consejo le darías a Caro para su nuevo libro? Bueno, doy talleres de literatura también, así que para la bueno, gente yo que escribí varios libros, pero digo, un libro contando algo de mi vida, porque sí, bueno. claro, escribí sobre meditación, sobre hierba. Cuando uno es periodista científico o ACD, escribe sobre muchas cosas. Claro. Así que ¿Y cómo se hace para ir a los talleres? No, fue más un chiste en realidad. Claro, sí, era para acompañar. Yo ya estaba pasando el chivo. Por eso no le pregunté, ¿viste? No, igual es una actividad que sí hago, pero no siempre, ¿viste? Es como que cuando me llega algún interesado en hacer el taller, trato de ver cuál es la historia de fondo, qué es lo que se quiere escribir, y no agarro cualquier caso porque no tengo mucho tiempo, entonces trato de realmente agarrar proyectos que tienen una esencia que te das cuenta que la historia es interesante y que se puede contar, ¿no? Y lo que te puedo decir es nada, siempre si tenés ganas de escribir siempre está buenísimo, así que animate. Muy bien. Bueno, error. ¿Cómo conciliás tu trabajo en la radio? Bueno, porque trabajaste mucho tiempo en la radio, en los diarios, o en el diario La Nación, en tantas secciones, con el trabajo en el Ministerio de Cultura. Bueno, mi carrera, y creo que el periodismo tiene la suerte, ¿no?, de que te permite abarcar muchas cuestiones por ir teniendo una sola base que puede llegar a ser tu casa, en ese sentido, sin necesidad de ir a una redacción o a una oficina en particular, ¿no? Por eso siempre tuve la chance de hacer trabajos completamente distintos el uno entre sí. Yo en el diario estoy cubriendo teatro mayormente, cosas que después en mis otros trabajos, no, trabajo en una empresa de software también, que nada que ver, entonces... Además... Claro, sí. Wow. Entonces, bueno, es como que son diferentes abanicos, ¿no?, en ese sentido. Y el tiempo que después uno lo administra, me parece. Creo que en ese sentido también el estado actual o el paradigma que estamos viviendo, ¿no?, de trabajo híbrido también un poco plantea esa posibilidad de manejar los tiempos y quizás estar más presente que antes, que tenía que estar uno a nivel presencial fijo en un lugar. Y cuando llegas a tu casa, ¿qué haces? Suelo trabajar desde mi casa igual, en realidad, es al revés. Y entonces, de hecho, mi casa parece un estudio en ese exacto, sentido. ¿Cómo te desconectás si trabajas en tu casa? Nada, poniendo la cabeza en modo desconexión, claro. Prende la tele. Sí, quizás me pongo a ver algo en particular, por ahí no estoy laburando, ¿viste?, pero estoy viendo una serie, una novela o algo por el estilo. Creo que es la decisión, ¿no?, el desconectarse, porque al trabajar en casa no te queda más remedio que ponerte las pilas para ser productivo y también ponerte las pilas para tener un espacio de ocio y poder desconectar, que es necesario. Muy bien. Está bueno. Yo tengo una pregunta. Sí. En un momento usaste la palabra sobrevida. Sí. O yo escuché mal. Sí. Lo usaste a propósito. Sí. ¿Qué significa eso? Porque a mí me lleva a un montón de pensamientos. ¿A dónde te llevó? Agradecer la posibilidad que uno tiene cada día, que es como un regalo a la vida, ¿no? Sí, bueno, fue un poco el origen del uso de la palabra, justamente, ¿no? Porque había una vida previa a todo eso que había sido compleja por muchas cuestiones, ¿no? Vengo de una familia disfuncional, de por ahí una infancia difícil, pero realmente descubrí un mundo que era más complejo en algunas cuestiones todavía, que por suerte yo tenía herramientas previas a nivel de educación que entonces me iban a permitir defenderme mucho mejor. Pero fue una suerte de sobrevida realmente, no era vivir en plenitud, sino realmente tratando de sobrevivir. Hasta que quizás adquirí más herramientas, ¿no?, hasta empoderarme y llegar al día de hoy. Pero sí, en ese momento fue una suerte de sobrevivir. Bueno, muy bien. En mi caso no sé si fue una suerte, pero directamente siento que sobreviví. Mencionamos antes los reconocimientos, pero yo no mencioné explícitamente ninguno y no entendí si mencionaste alguno. ¿Cuáles fueron esos reconocimientos que tuviste en tu vida y no en tu primer trabajo necesariamente? Sí, ay, qué vergüenza me da esta parte. Bueno, tenés 2 minutos. Pasa que a esta altura ya gané como 5 o 6 premios. Uno fue un bienal, por ejemplo, que me lo entregaron en el Congreso y fue un momento muy emocionante porque justo el día anterior había cumplido años mi abuela y estuvo presente en esa ceremonia
y había estado muy mal de salud, entonces todos en el congreso le cantaron el feliz cumpleaños, fue como muy emotivo. Claro. Qué Sí, loco, fue un ¿no? flash. La abuela estaba chocha. Increíble. Sí, no, hay fotos de ese momento increíbles. Después, bueno, esos primeros premios que me abrieron las puertas laborales, ¿no? A la Nación, que después me abrió otras puertas a conocer gente increíble también, son muy especiales. Todos, creo que cualquier tipo de reconocimiento, ¿no? Más allá de una distinción, sino del reconocimiento de uno mismo y del entorno, ¿no? Claro. De mis amigos. ¿Y premios motivados por ejemplo, por algún concurso o premios porque reconocían trabajo que vos venías haciendo? Los primeros fueron por mis notas, las notas que yo escribí para esa revista de salud, que es una revista que se vende en todos los puestos de diario de hace muchos años, la revista Quién es. Fue por mi laburo periodístico en realidad. Después, el bienal de mi abuela en el Congreso fue por mi aporte a la comunidad de la Ciudad de Buenos Aires, supuestamente por mis trabajos en los últimos años y demás. Y bueno, después fueron otros así también de notas y esas cuestiones. Qué bueno. De un programa de radio que teníamos también que me cuesta mucho el tomarlo como un mérito propio porque sé que siempre fueron equipos de laburo los que estuvimos atrás de eso, entonces es como que si bien la cara visible, ¿no? O la más visible era la mía, una vez ganamos también un FOMECA a un programa que hacíamos sobre discapacidad y grupos vulnerables. Sí. Y también era por el programa que hacíamos, que era un programón, estaba muy bueno. Mirá, qué bueno. Qué bueno. Nosotros ahora tenemos, en teoría, la tercera entrevista y yo sé que él le copa quedarse, pero bueno, no sé, vos como dijiste que te gustaba tanto la radio, ¿te quedarías? Sí, obviamente, si quieren, sí. Te comprometimos al aire. Claro, cuando no, pero capaz que podés decir, no, tengo que ir a mi programa, tengo que entrar al trabajo, podés tener compromiso que realmente no es que... pero bueno, y cuando vos hacías tu programa, a propósito de esto que te dije recién, ¿era siempre sobre temas de cultura, espectáculos, o era más bien variado como hago yo, que meto un economista, un periodista y alguien de cambio climático? No, yo tuve 2 años de conducir 3 programas a la vez en simultáneo, entonces eran distintos entre sí. Uno era sobre discapacidad y grupos vulnerables, que era Sin Condiciones. Sí. Después teníamos otro que era sobre arte independiente, donde venían artistas de todo tipo y hacíamos música en vivo. Uy, qué copado. Era increíble eso que hacíamos también. Y después otro era un poco más político, entonces era más periodístico, más duro, entonces tenía la capacidad de conducir los 3, así que me sentía cómodo en los 3. Muy bien. Entonces, mientras nos dicen si el invitado está en línea, ahí está. Sí, igual lo podríamos hacer, pero vamos a ir con nuestro invitado a ver si todavía se nos...